Muy bien, estamos en este diálogo diagnóstico del movimiento al socialismo, Piedra, Papel y Tinta, La Razón Extra y Detrás de la Verdad Noticias. Gracias a Junior Arias por consolidar esta amistad. Bueno, aquí para el streaming, el papel digital, la tele y las redes y todo, venimos a hablar del movimiento al socialismo. Es un gran momento para hacer un diagnóstico. Hemos comenzado con Evo Morales Ayma y he invitado a tres voces. Está con nosotros una de las ministras que ha tenido funciones clave, pero cuya voz también individualmente ha sido clave, Teresa Morales, porque ha estado en Argentina en los momentos más duros, es decir, no solamente en sus funciones públicas, sino también como militante en momentos duros. Gracias, Teresa Morales, por estar acá. Encantada de estar en este programa siempre y ahora también en la alianza que tienes con Junior Arias y el nuevo canal. Gracias, Tere. Está también un ex ministro, César Navarro, mucho tiempo ministro de Minería, ha estado en funciones parlamentarias también y también ha sido un protagonista. Más allá no los traigo como ex nada, los traigo como voces masistas. César Navarro ha vivido momentos muy dolorosos. A César sí que le quemaron la casa, a César sí que amenazaron a su hermano y creo que ha estado también en los momentos más difíciles post 2019. Es una voz clave dentro del masismo. Gracias, César, por estar con nosotros. A ti, las gracias, Claudia. Gracias por la invitación y un saludo también a Teresa. Aquí en esta silla sin invitado tenía que estar Hugo Moldis, a quien le agradezco en principio haber aceptado estar con nosotros. Hugo, me imagino que ha tenido algún problema. La intención era tratar de tener voces del ayer, del hoy. Hay un MAS que vive distintos capítulos. No sé si es justo decir que hay un MAS de Evo Morales y uno de Luis Arce. Habría que hablar también de David Choquehuanca. Hay que hablar también del momento crisis 2019, de este otro momento. Hay que hablar también de quienes estuvieron en la fundación, de quienes hoy también están haciendo militancia. Hay que hablar de los viejos masistas, hay que hablar de los jóvenes, hay que hablar de los masistas collas, de los masistas cambas, hay que hablar de las masistas mujeres, hay que hablar de los masistas hombres. Creo que el MAS es un mosaico muy complejo, comparable, si hay alguna comparación posible, con el MNR en su momento de mayor estructura política, marcando la diferencia, por supuesto, con cualquier partido político, porque el MAS es muy complejo. No habíamos tenido ninguna estructura así. ¿Qué está pasando con el MAS, Teresa? Bueno, el MAS es un fenómeno político importante, grande, y que tiene múltiples dimensiones. Históricamente es un instrumento político de las organizaciones, se funda por organizaciones sociales y además se conforma por organizaciones y por colectivos, incluso los partidos se suman al MAS. Recién nomás ha fallecido un líder histórico de un partido comunista que se sumó al MAS, es decir, el MAS no es un partido, es un movimiento que conglomera a muchas organizaciones y por tanto tiene una dinámica muy compleja, muy importante en la suma de todas estas, históricamente de todas estas organizaciones. Por tanto, hay muchas cosas que no debieran sorprendernos y que sí nos sorprenden y que al sorprender a unos militantes, además estas cosas que aparecen hacen que la oposición utilice y algunos medios utilicen esto como motivos para
hacer pensar al país que el MAS se terminó, que llegó el final, que se fracturó, que murió, que hay ya dos liderazgos y esto es el fin, etcétera, etcétera. Hacer pensar y hacer pelear también. Hacer pelear, inducir que se acabó porque ya hay otro más además del Evo y entonces hay pelea. Hay que separar las cosas. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que la institucionalidad funcione y que haya un diputado del MAS que acuse a un funcionario del MAS ante la Fiscalía por corrupción. Antes se decía es que los del MAS socapan a los del MAS y un diputado acusa a otro solo acusa a los de la oposición, porque cuando es de su partido no los acusa. Ahora, un diputado del MAS acusa de corrupción a uno de su partido que está en función pública y dicen el MAS se ha dividido. No. La Constitución manda que los diputados hacen fiscalización y la población dice que aunque sea de su partido tiene que denunciarlo. Y claro, los medios dicen, no, el MAS se ha dividido porque un diputado del MAS acusa a un funcionario del MAS. No, señor, se suponía que ese era su trabajo y todo el país pedía que aunque sea de su partido debería denunciarlo. Lo denuncia el diputado Arce al director de la ABC y la prensa titula, el MAS se ha dividido. Cuando el expresidente Evo Morales menciona que eso ya le había avisado al expresidente Arce, escándalo, qué división. Una cosa es que cada institución cumpla su función. Pueden haber críticas, en lo personal a mí me parece de mal gusto que un ministro esté justificando, por ejemplo, el ministro Lima dice, le hemos dado al mejor precio. Él no tendría que meterse, él debía cumplir su trabajo y decir, bueno, se va a investigar, qué sé yo. Pero bueno, más allá del buen o mal gusto, cada uno está haciendo su trabajo. Y el partido tiene seguramente vamos a llegar a 2 millones de militantes, unos en cada función institucional y cada uno tiene que hacer su trabajo. Y el país no tendría por qué preocuparse. Y la militancia, lo decía hace poco el presidente Evo, la militancia debe entender eso, que mientras nuestro partido esté peleando contra la corrupción, caiga quien caiga, el diputado Arce tiene que hacer su trabajo y si hay un funcionario corrupto tiene que purgar pues su pena ante la autoridad fiscal. Entonces ahí no tendría por qué haber escándalos, ni decir el MAS ha dividido, el MAS está en problemas. Somos muchos y muchos están en funciones institucionales y cada uno tiene que hacer su trabajo. Sin embargo, hemos visto en la historia, solamente en América Latina, de quiebres y divisiones de varias estructuras políticas grandes. Pocas son las que continúan con sus cambios adentro, con sus transformaciones adentro. Algunas transformaciones son positivas, otras no tanto. Habrá que hacer un análisis de lo que ha sucedido con el peronismo, por ejemplo, en Argentina, o el PRI en México. Hay caminos distintos. En el MAS estamos hablando, como dice Teresa, de una transformación, de un desarrollo dentro de una bolsa, o mañana van a aparecer pluc, 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 5 bolsas con lo que vaya a significar en la política. Para César. Mira, yo creo que los liderazgos sintetizan una época como punto de llegada y como punto de partida y horizonte, ¿no? Y creo que Evo sintetiza en su liderazgo todo un punto de llegada de una lucha sindical, política, fundamentalmente anticolonial y antiimperialista, ¿no? Y creo que la emergencia de Evo, con las estructuras sindicales que da origen a la fundación del instrumento político, es una interpelación al tipo de Estado colonial y al tipo de sistema político que teníamos en nuestro país. Primer elemento. Segundo elemento, el hecho de que las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo y el liderazgo de Evo sinteticen 2 ejes fundamentales, que es Asamblea Constituyente y nacionalización. Te está planteando básicamente una interpelación a la historia, al presente, pero paralelamente te está presentando un horizonte de largo plazo. Y creo que Evo sintetiza ese liderazgo. Y muchos de los liderazgos en América Latina que hicieron un quiebre de época, como Fidel en Cuba, Chávez en Venezuela, o el mismo Lula en Brasil, porque disputó por la vía democrática y en su 4º intento electoral derrotó al todo establishment de la derecha brasilera, han marcado una época altamente importante. O Néstor, a inicios de este siglo, básicamente incluso derrotó a la fracción más derechista del peronismo, que era con Saúl Menem.
Entonces, por eso considero que los líderes representan ese horizonte y Evo sintetiza ese horizonte altamente importante para nuestro país. Y podríamos ver, yo creo que nuestra organización política, el MAS, en 4 momentos y en 4 tiempos, ¿no? Para mí un primer tiempo tiene que ver entre la fundación del 95 y el 2005, que es la fase de participación, expansión, pero también de una combinación entre la movilización política y la lucha electoral. Yo creo que ese es un primer momento. Un segundo momento tiene que ver básicamente cuando llegamos al gobierno, ¿no? El 2006, y en ese momento el MAS era una mayoría política electoral, pero éramos una minoría institucional en el Parlamento, ¿no? El Evo ganamos con el 54%, pero contrariamente a esto, no teníamos mayoría en el Parlamento. Éramos mayoría en diputados, minoría en senadores, y por lo tanto teníamos un proceso de desestabilización desde el Parlamento contra el Gobierno Nacional, pero como nunca sucedió en la historia política del país, los prefectos que representaban el centralismo presidencialista del viejo Estado, en nuestra gestión por primera vez elige a los prefectos por el voto popular. 6 de los 9 prefectos estaban en manos de la oposición y la derecha. Entonces, por lo tanto, teníamos un parlamento opositor, teníamos prefectos opositores al gobierno, y los que le dieron estabilidad y gobernabilidad política no fue el Parlamento, fueron los movimientos sociales y el instrumento político. Creo que ese es el segundo elemento. El tercer momento tiene que ver, una vez que aprobamos la Constitución Política del Estado, ya optamos, tenemos 2/3 de votos en el Parlamento, que nos permite implementar la Constitución, y quien le da estabilidad al gobierno ya no son los movimientos sociales, sino es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el cuarto momento tiene que ver con este momento, con este escenario, que emerge prácticamente de la crisis y el golpe del 2019, que se consolida a partir del movimiento y la movilización del 2020, porque un elemento que hay que valorar de manera positiva son 2 hechos. Por un lado, que tenemos una sola candidatura, el 2020, para enfrentar al gobierno de facto y a toda la derecha encaramada, incluso en la misma Iglesia Católica. Y el segundo elemento tiene que ver con el retorno de Evo a nuestro país y la gran posibilidad de impedir que el MAS se fragmente en gobernaciones y municipios y podamos tener candidaturas unitarias. Ese es un elemento altamente importante, y creo que estamos en una fase donde estamos empezando a dar pasos que nos permita construir el nivel de institucionalidad política para dirigir el Estado. Porque cuando Evo era presidente, no tenía un presidente del MAS de la talla histórica de Evo. Hoy Lucho es presidente, que construye su imagen y liderazgo a partir del gabinete ministerial. David también construye imagen y liderazgo a partir del gabinete ministerial, pero hoy tienes a un Evo, líder histórico, con una talla de carácter continental y mundial, que hoy está dirigiendo la organización política más importante del país, pero que tiene su propio desafío, construir su propia estructura interna en el país. Vuelvo a los posibles quiebres dentro del MAS que pasan por, tomando en cuenta estos episodios que detalla con claridad César. A lo largo de estos episodios se ha vivido también dentro de la estructura del MAS una serie de, no divisiones, pero por lo menos interrogantes sobre cuánto peso a los movimientos indígenas. ¿Por qué? Algún indígena podrá decir, y Claudia, ahí con 2 clasemedieros, ¿dónde está el indígena? Bueno, el indígena lo tuve vía Zoom, pero si traigo un indígena, también va a ser, y la única mujer. ¿Y dónde están las mujeres? Y las mujeres indígenas. Entonces aquí ya tendría que tener 15 personas, no tengo 15 sillas, pero sí me queda claro que a lo largo de estos periodos hemos tenido, ¿dónde están los indígenas? ¿Quién es indígena de verdad? ¿Dónde están los movimientos que sostienen? ¿Dónde están las mujeres? Y no solamente las mujeres clase media como Teresa. ¿Dónde están las mujeres indígenas que traen otra mirada y otra perspectiva de la participación política? Y entre las mujeres dirán, ¿y por qué solamente las indígenas occidentales? ¿Por qué solamente Potosí? ¿Dónde estamos las compañeras indígenas del oriente? Porque el MAS no sabe leer Santa Cruz, y el MAS no sabe leer tampoco las militancias de las clases medias, mestizas en Santa Cruz. ¿Y por qué dentro de esto los invitados? ¿Por qué no la fuerza a los militantes? ¿Por qué están dando poder a los invitados y no toman en cuenta las militancias de antaño?
por no hablar de el eje evista, choquehuanquista, el eje arcista. Hay una serie de elementos que están tejiendo o destejiendo o tensionando algo que es transversal a esos episodios. Ojo, en el detalle puede estar el diablo, Teresa. Efectivamente, todos esos porqués son parte del debate interno del MAS. Claro que son parte y además son saludables, porque, por ejemplo, en la estructura, en el estatuto orgánico nuevo que ahora está aprobado, las organizaciones fundantes del MAS son 3, son las Bartolinas, la CESUD-CB y el CONAMAC. Podríamos decir, por ejemplo, las organizaciones urbanas, ¿por qué no estamos como fundantes en el estatuto? Porque no fundaron el MAS, pero ahora ¿qué rol jugamos? Las mujeres de las ciudades, las gremiales, por ejemplo, que en las ciudades están, pero no están en el estatuto como organización. Bueno, 1000 porqués, las identidades. Eso es importante y es saludable. Y es importante que dentro de la estructura orgánica se vayan debatiendo. Un debate importante es toda la identidad urbana dentro del MAS, que en buena parte, en realidad, las propias directivas del MAS son las organizaciones fundantes, que son rurales, básicamente indígena, originaria, campesinas. Y las urbanas no son parte, digamos, de las directivas departamentales y nacionales. Por ejemplo, es un debate pendiente y en la estructura orgánica del próximo Congreso Orgánico habrá que debatirlo. Es una organización política dinámica, en construcción, en debate, porque tiene múltiples identidades. La Teresa Morales urbana, con sus cabellos urbanos y toda ella urbana, ¿en qué dimensión representa o no las otras identidades? ¿Cómo encarna eso? Es un debate importante. Pero a lo que me voy es a que en esta coyuntura se quiere pensar de que hay una amenaza enorme de división y de fractura, y hasta la militancia se preocupa. Y esto hay que decirlo bien claro, que se abra en medios de comunicación un debate a propósito de, por ejemplo, lo que hace un rato se decía, luchar contra la corrupción dentro del gobierno y hacerlo abiertamente en medios, no es luchar contra el gobierno, o que un militante denuncie la corrupción a voz en cuello en medios, no significa ser enemigo del gobierno. Eso es lo que parece que queda claro en lo que va diciendo el diputado X. Esta mañana un diputado del MAS también decía algo de la vivienda en Santa Cruz, por ejemplo, de comisiones que se cobran. Y claro, hay gente del MAS que dice, ¿cómo va a decir eso? Porque pareciera que no hay que hablar de corrupción en la tele, porque si es el supuesto corrupto es del MAS, entonces hay que callarse. No, parece que no, porque como somos 1 millón y porque hay mucho funcionario, decir algo de corrupción en la tele es más bien defender al gobierno del MAS si uno lo hace con documentos y si lo hace frente a la Fiscalía y está bien definida la ruta institucional, porque al mismo tiempo estás fortaleciendo la institucionalidad de tu función pública, porque eres un diputado y la Constitución dice que tu función es fiscalizar. Entonces, si estás haciendo tu función, estás fortaleciendo tu función institucional como diputado del MAS y eso en el fondo está permitiendo que tu partido esté fortalecido y tu gobierno también. Así entendido, el militante no tiene por qué llorar cuando ve a otro militante denunciar a un tercero que está en función pública. Entonces el militante del MAS no tendría por qué llorar cuando un masista se confronta con otro en la tele. Sí. ¿Cuándo deben sentir eso? Sí. Ese es el tema, ¿no Sí. es cierto? Si tú nos has convocado a hablar del MAS, ¿cuándo se supone que hay un peligro de fractura? Así es. ¿Y por qué tenemos que llorar cuando hay 2 o 3 potenciales líderes? Cuando eso en realidad tendría que ser también parte Y de de hecho una... eso les reclamaron, ¿no? Claro. Tener líderes y salir también del único liderazgo de Evo Morales. Sin embargo, donde ya deberían ustedes, militantes del movimiento al socialismo, sentir vértigo, es cuando desde el propio MAS, porque si lo dice la oposición, las oposiciones cabalmente se oponen a la Nos visión reímos. y a la manera de Claro. hacer política que tienen dentro del MAS y
me imagino que como oír llover cuando les dicen ustedes se escaparon a Argentina, se fueron al hotel de la Embajada de México, pero que lo digan desde el propio MAS. Eva Copa, que ya no es del MAS, fue muy dura con Juan Ramón Quintana, que cobardes que salieron y nosotros nos quedamos. Ese momento entre el 2019 y el 2020 se vivió, por supuesto para el país, pero ahora estamos hablando del MAS, se vivió también una larga noche dentro del movimiento al socialismo. Mi pregunta también es, como estructura tan organizada, tan fuerte, tan grande, ¿no tienen mecanismos de interlocución, que es lo que le preguntaba a Evo Morales durante la entrevista en el primer momento? ¿No tienen mecanismos de debate, no mediático? Ustedes no van a venir a sacar los trapitos sucios acá, me queda perfectamente claro. ¿No hay mecanismos donde ustedes puedan debatir todo esto? Los viejos, los nuevos, las chicas, los chicos, los que salieron y los que se quedaron. Es que la militancia política al interior del movimiento al socialismo se ha construido a partir de la militancia sindical, ¿no? Ese es un tema que hay que ver como un eje altamente determinante, porque la militancia sindical al interior del movimiento al socialismo ha significado la revolución dentro de la democracia liberal representativa, y por eso que esa militancia sindical le ha permitido tener al MAS presencia territorial prácticamente en el 100% de los municipios de todo el país. Porque el MAS como sigla, si no tiene una estructura sindical de la Confederación de Campesinos, de las Bartolinas, de los interculturales, de la SIDOF, del CONAMAG, prácticamente esta estructura sindical es una estructura sindical territorializada, no es una estructura sindical salarial, lo que le permite un desplazamiento en el universo territorial del país, y por eso tú vas a ver que un militante del MAS o es concejal o es alcalde en cualquiera de los municipios del país, pero no así la estructura política de la derecha. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos esta estructura, y muy bien lo decía Teresa, esto implica también las múltiples identidades que tenemos en el país. ¿Cómo surge la propuesta de que Evo sea presidente del MAS? Es postulado por la Confederación de Campesinos, ojo, porque las 6 federaciones del trópico lo postulan a Evo, y las 6 federaciones están afiliadas de manera directa a la CESUD-CB, y es postulado por la CESUD-CB para la presidencia del movimiento al socialismo. La vicepresidencia, ¿quién lo tiene? La Confederación de Comunidades Interculturales. Es la confederación que se reúne y postula, y la tercera lo tienen las Bartolinas. Entonces, como tú verás, la estructura principal del movimiento al socialismo tiene su origen primario en la estructura orgánica, por eso hablo de la militancia sindical, ¿no? Hoy en día, si vemos lo que ha sucedido el 2019 y el 2020, evidentemente el nivel de resistencia al golpe parte de esta estructura territorializada, pero no solo rural, sino también urbana, y ahí tienes el gran desplazamiento de las organizaciones vecinales fundamental, y no únicamente del Alto. Ese es un elemento que hay que valorar con mucha fuerza, porque considero que el Alto y el Trópico son 2 territorios que tienen alta incidencia geopolítica en la política boliviana, ¿no? Y el gran desplazamiento de las organizaciones vecinales que tienen desplazamiento de niveles territoriales permite un nivel de enfrentamiento muy fuerte al golpe y la dictadura, pero paralelamente implica un salto político, porque es esa estructura que primero resiste al golpe, y es esta misma estructura que impone las elecciones en la movilización de agosto del 2020. Entonces, tenemos que ver en esa múltiple dimensión. Creo que estamos en una fase donde evidentemente tenemos que consolidar niveles de institucionalidad política en la conducción del proceso político, porque el proceso político no se limita a la gestión pública, el proceso político no se limita a que tengamos un liderazgo altamente importante con Luis y con David en el gobierno, sino que el proceso político implica también el nivel de empoderamiento y participación de la militancia sindical y la militancia partidaria en la gestión pública. Eso tiene que ver con estos elementos. Entonces, estamos en una fase altamente importante. Yo concuerdo con Tere, dice cómo existen múltiples acusaciones, porque si tú ves, el golpe fue contra el movimiento al socialismo y contra las organizaciones sociales, pero quienes terminaron destrozados por el golpe
fue la derecha que participó en el golpe. Me refiero a la organización política de Costas en Santa Cruz y de Revilla en La Paz. Prácticamente desaparecieron del escenario electoral y del escenario político. La derecha está viviendo el momento más dramático y caótico de su existencia, pero dramáticamente. Entonces, hoy nosotros estamos dirigiendo el Estado, pero también somos parte de la estabilidad política en los ámbitos departamentales y municipales, y por ello considero que estamos en una fase donde surgen estos elementos, pero considero que estos elementos deberíamos nosotros de procesarlos en cierto nivel de institucionalidad, porque si no tenemos niveles de institucionalidad para procesar estos elementos, hoy es la denuncia. El día de mañana puede ser el espectáculo. Entonces, podemos acostumbrar al espectáculo en esta relación y nosotros creo que tenemos que dar un salto cualitativo y eso es una responsabilidad altamente importante de nuestras principales autoridades que hoy tienen un peso altamente importante.